Muchas gracias, doctores. Pues un placer estar con todos ustedes. Es un lujo para mí, un honor poder compartir esta presentación que hicimos con todos ustedes. Y la verdad que yo creo para cualquier persona que damos cursos, damos pláticas, de repente, yo creo que realmente es un sueño o un gran estándar poder compartir a través de nuestra querida Asociación Mexicana de Endodoncia en este modo virtual para poder llegar a todos los colegas y poder compartir un poquito. Se trata de conectar, se trata de relajarnos, de compartir lo que hacemos, retroalimentarnos y, ¿por qué no?, brindar un granito de arena en lo que hacemos y que creemos que podemos al día siguiente aplicar en la clínica o ayudar a mejorar el manejo de esos casos, ¿no? Entonces, vamos a empezar sin más preámbulo y ahorita vienen los datos importantes. Bienvenidos, doctores, y gracias por acompañarnos. Muy bien, pues, doctores, se trata de este movimiento que le llamamos No Pain Dentistry, que afortunadamente ha tenido mucho recibimiento por parte de los colegas. Se trata de precisamente brindarle una atención odontológica a nuestros pacientes libres de dolor, ¿sí? Que no nos relacionen con matar el nervio o con que va a doler o con que es sumamente costoso, doloroso, todas experiencias negativas que muchas veces rodean la odontología y en especial en la endodoncia. Ya ven que cada 2-3 años nos sacan un documental en Netflix de que si la endodoncia es esto, luego sale ahí un endodoncista, un odontólogo que hace yoga que luego dice que está mal todo eso y que la gutapersia. Entonces siempre estamos, desgraciadamente, bajo el foco de mucha atención. Entonces creo que está en nuestra parte de brindar ese granito de arena para poder mejorar esa percepción que tienen los pacientes, sobre todo en cuanto a la endodoncia, y poderles brindar un tratamiento efectivo, digno, libre de dolor y que cambie la experiencia en cuanto lo hacemos, ¿ok? Entonces aquí, por eso este tema está llamado ¿Cómo lograr una anestesia local más profunda en casos complicados de endodoncia? Bien sabemos que si de por sí es complicado tener una anestesia local profunda en un caso normal, en una pulpa normal, los índices de éxito no son del 100%. Para una técnica regional inferior vemos que hay literatura que dice entre 65 a 85% de éxito para anestesiar la pulpa de un diente sin alteración, ¿sí? Entonces, obviamente, una pulpa inflamada, un absceso apical agudo, todos esos diagnósticos que son de intenso dolor, inflamación, pues nos van a llevar más trabajo poderlo lograr, ¿ok? El que nos lleve o nos tome más trabajo no quiere decir que es imposible, o no quiere decir que tengamos que decirle al paciente, espérame tantito, ahí te voy, aguántate, o si no se relaja no le va a hacer efecto la anestesia. Realmente siempre se puede hacer. Por eso es nuestro trabajo como expertos en esta área, poder brindar esa experiencia libre de dolor, que sea agradable visitar al dentista por una endodoncia. Habrá casos, como les digo, más complicados, pero siempre se puede lograr. Pero debemos de pensar diferente y echar mano de esas herramientas que tenemos a nuestro alcance, que son sumamente efectivas, económicas, ¿sí? Y ahorita las vamos a ir describiendo para que las puedas aplicar, ¿ok? Perfecto. Y pues como ahorita decía aquí, el panel de doctores que nos acompañan, el doctor Barahona, nuestro presidente, el doctor Alfonso, mi amigo el doctor Chago, que no se pierdan la oportunidad de visitar Morelia el próximo año. Sí, sí, este año fue un éxito, gracias a todos ustedes, el Congreso de Cancún, pues el que sigue va a estar mejor. Van a ver, tenemos, como siempre, invitados de renombre, exponentes de renombre, como el doctor Matías Ender, que todos sabemos que es una eminencia en cuanto a irrigación. Sí, el doctor de Rusia, el doctor Ivanovich, el doctor Manuel Silva también, el doctor Bobby de Canadá. Entonces no se lo pierdan, inscríbanse antes de que se queden fuera, ¿ok? Y pues para empezar, sí, siempre tenemos que agradecer nuestra formación académica, sí, aquí en Nuevo León, en Monterrey, que tiene su casa. Pues yo soy orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sí, tuve la dicha de poder hacer aquí, perdón, mi licenciatura y el posgrado. Tiempo después pude formar parte del Colegio de Endodoncia, en el que tuve el placer de ser presidente y ya involucrarme más aquí con la Asociación Mexicana de Endodoncia. Actualmente ser socio y también
compartir en foros como Endos Buenas Notas, que nos abrió las puertas en la pandemia a conectar con gente de todo el planeta, y también ahora el proyecto Endo Full Day, que nos oía ver en diferentes puntos de vista un mismo tema para enriquecer a los asistentes, ¿ok? Se trata siempre de trabajar en equipo, ¿sale? Muy bien, pues ahora sí, vamos a ver. Si yo les pongo estas dos radiografías, ¿sí? Aquí la estamos viendo. De un lado, podemos ver aquí este diente, si es un lateral, es el mismo lateral, pero aquí vemos que se ve una endodoncia ahí muy corta, ¿sí? Una instrumentación muy delgadita, no agarra una curvatura, ¿sí? A este retratamiento que se ve mucho mejor realizado, incluso ahí le salió un pequeño puff, pero vemos que respetaron la anatomía, hicieron una correcta conformación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Qué dentista es mejor? ¿Sí? En cuanto a esto, pues yo creo que todos vamos a coincidir que el dentista o el endodoncista de su lado izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve un tratamiento bien hecho, no se necesita hacer una obturación, comparado con este que deja mucho que desear. Pero se nos olvida preguntar al paciente qué dentista es mejor para él, ¿sí? Cómo fue la atención, cómo fue la cita que tuvo. ¿Por qué? Porque podemos ser nosotros una excelente endodoncia, pero si no tomamos en cuenta el factor fundamental, el control del dolor, para el paciente va a ser una experiencia negativa y no va a decir el paciente, ah, sí, oiga, sí me dolió bastante porque no me logró anestesiar bien, pero, me agarró la curvatura, agarró el puff. No, muy bien, doctor. No, ya vi que instrumentó hasta una 4004 ahí de NITI de quinta generación, no, muchas gracias. Jamás lo va a ver así. A veces el paciente se queda enamorado de este dentista que no usó goma dique, o que utilizó ahí unas limas que no eran las adecuadas, no irrigó con hipoclorito, pero si el paciente no le dolió, para él va a ser automáticamente ese mejor endodoncista que el otro. Y no es justo, porque muchas veces sabemos que a lo mejor el paciente le hicieron este tratamiento, ¿sí? Por razones protésicas en aquel momento, y de repente nos toca hacer otra endodoncia, que esa sí es una pulpitis irreversible sintomática, que sabemos que es el diagnóstico de mayor dolor y el más difícil de anestesiar realmente. Entonces, pues ahí nos vamos a comparar en cuanto a eso, pero no es excusa para no hacerlo de forma correcta, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre el manejo del dolor. ¿Qué es manejo de dolor? Pues va a ser una suma de estrategias y de técnicas que vamos a utilizar para evitar, disminuir o eliminar la ansiedad de nuestro paciente, esa sensación de dolor durante todo el procedimiento e incluso después de que se acabe la endodoncia, ¿ok? El control del dolor no se acaba cuando el paciente le quitamos la gomadica o le despedimos a ir al consultorio. Debemos asegurarnos que el paciente siga con esa experiencia libre de dolor en su casa. ¿Cómo? Mediante analgésicos, antiinflamatorios. ¿Sí? Si hicimos un procedimiento que sabemos que es invasivo o que era con un diagnóstico previo de dolor, sabemos que va a existir ese dolor postoperatorio, entonces tenemos que darle algo antes de que salga ahí, antes de que se le pase el efecto de la anestesia, para que no traiga dolor el paciente, ¿ok? O podemos también en ocasiones reforzar el anestésico, ¿sí? Con un anestésico de mayor duración para que cuando se va a su casa, que va manejando, le toca tráfico, llega a la farmacia o llega a su casa ahí, eso continúe libre de dolor, ¿ok? Y eso nos sume puntos a nuestra consulta, ¿sí? Y a la experiencia odontológica que el paciente está viviendo. ¿Por qué? Porque para el paciente, dentista con el que no duele es igual a buen dentista. El paciente quiere que no le duela. No quiere saber si tiene un microscopio, o si utilizas tal motor, o si tienes estas limas, o si tus puntas de irrigación tienen salida lateral, etcétera. Él solamente quiere que no le duela, ¿ok? Y ese es un requisito que debemos de cumplir. Va de por favor o va ya de cajón hacer una buena endodoncia con los mejores instrumentos, las técnicas, todo de calidad, sí, pero eso no es un plus, eso es algo forzoso que debemos realizar. Un plus va a ser el poder entregar un tratamiento libre de dolor, ¿ok? Entonces quiero por favor que comenten aquí en el chat todos los que estamos conectados, si nos dimos a la tarea de preguntarle a 100 dentistas, ¿sí? 100 dentistas dijeron, ¿a qué le tiene miedo un dentista al anestesiar un paciente? ¿Ok? ¿A qué le tenemos miedo cuando nos toca anestesiar un paciente? Y quisiera ahí que me pusieran sus respuestas para ver quién le atina a estas respuestas principales, que son estas 5 que vamos a poner aquí. Entonces ahí pónganme, por favor, qué les han dicho los pacientes, o más bien, ustedes a qué le han temido en algún momento cuando les toca anestesiar un paciente. Pónganlo ahí para que ahorita lo podamos ir leyendo. ¿Ok? Vamos a ver qué van contestando ahí. Muy bien. Perfecto, pues miren, como respuesta 1, ¿sí? El mayor miedo de un dentista al anestesiar al paciente es que le duela o que el anestésico no haga efecto suficiente. Que sienta medio dormido
pero al momento de estar trabajando, al momento de estar accesando, el paciente tenga dolor y dolor y dolor, ¿ok? Otro es que también se provoca una reacción alérgica, un shock anafiláctico al paciente. Otro miedo, los principales, es que se rompa la aguja al momento de estar anestesiando, sobre todo técnicas como la regional inferior, donde se introduce completamente, ¿sí? Que se pare el sillón o que ya no quiera que se atienda, ¿sí? Que el paciente de repente en un ataque de ansiedad o de miedo o de que no lo pudimos anestesiar o bloquear completamente o de forma profunda, se nos pare el sillón con todo y todo. Y otro muy común es que se pueda provocar una parestesia, ¿ok? Vamos a irlo desmenuzando, ¿ok? Vamos a ver cuál es el diente y cuál es la situación clínica más complicada para anestesiar de forma profunda, ¿sí? Y ahorita se los comentaba. Precisamente son las molares inferiores con el diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática. Ese es, si fuera un videojuego de Mortal Kombat del que les guste, es el jefe final que tenemos que vencer. ¿Por qué? Porque existen otros diagnósticos, como lo estamos viendo aquí abajo, ¿sí? Como las molares con hipomineralización molar incisiva, dientes hipersensibles a causa de esto, dientes con cálculos pulpares, un absceso apical agudo, pero todos los artículos que prueban una técnica anestésica o un anestésico o comparan un anestésico con otro, siempre va a ser enfocado en lograr anestesiar de forma profunda y exitosa molares inferiores con pulpitis irreversible sintomática. ¿Por qué? Porque este diagnóstico sabemos que es la cúspide del dolor, si es esa pulpa inflamada, que ya no cede, a veces ni siquiera con analgésicos, con antiinflamatorios, el paciente no puede dormir, no puede comer, no puede ir al trabajo. ¿Por qué molares inferiores? Porque sabemos que las molares inferiores están rodeadas de ese hueso compacto, ese hueso cortical compacto, que dificulta la difusión del anestésico comparado con el maxilar superior, que es un hueso esponjoso en el cual puede penetrar de una forma mucho más sencilla. ¿Ok? Pero vamos a ver qué nos dice la literatura. ¿Ok? Vamos a ver aquí este artículo del International que nos dice el dolor asociado al tratamiento de endodoncia. Vamos a ver cuáles son los factores que asocian en este estudio, ¿sí? Lo que encontraron aquí en la literatura acerca del dolor relacionado con la endodoncia. Y vamos a ver, aquí dice que uno de los factores principales fue que los dientes inferiores, ¿sí? Tienen un mayor porcentaje de incidencia de dolor en comparación con los dientes superiores. ¿Por qué? Pues ya platicamos ahorita por el tipo de hueso en el que se rodea, que facilita o dificulta la difusión del anestésico hasta las fibras nerviosas de estos dientes, ¿ok? Otro factor también a tomar en cuenta, aquí dice que el dolor estuvo ausente en el 63% de los casos en los dientes anteriores, comparado con 44% de los dientes posteriores, ¿ok? Dice también que citas cortas de 45 minutos o alrededor de 45 minutos resultó en un menor índice de dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que mientras menos manipulemos o mientras menos nos tardemos, pues obviamente va a haber mayor manipulación, va a haber menor dolor postoperatorio. ¿Por qué los dientes anteriores y no los dientes posteriores? Pues porque sabemos que en la parte anterior la mayoría son unirradiculares, sí, tenemos multiradiculares en la parte posterior que nos va a llevar más trabajo, sí, nos va a demorar un poco más, pero no quiere decir que tratemos de hacer todo en 45 minutos, en una hora. Sabemos que habrá casos en los que fluye todo muy sencillo, ¿sí? Y que se pueden acabar en aproximadamente este tiempo. Habrá casos que no se puede, ¿ok? Entonces, no es volvernos locos, sino solamente tomar este dato en cuenta, ¿ok? Aquí también dice que el tratamiento de endodoncia fue significativamente más doloroso en dientes con el diagnóstico que les platicaba ahorita, pulpitis irreversible sintomática y absceso apical agudo, comparado con el grupo de pulpas necróticas y la periodontitis apical crónica. ¿Por qué? Porque estos casos, los primeros, tienen mayor inflamación, ¿sí? Tienen mucho dolor ahí, que los complica mucho más, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que hablar con el paciente que cuando existe dolor previo, muy probablemente va a existir dolor postoperatorio y van de la mano. A mayor dolor previo, mayor dolor postoperatorio. Y eso a veces es el paciente es el que nos pregunta, nos dice, oye, entonces ya me mató el nervio, si me hizo la endodoncia, ya no me debe doler nada, ¿verdad? Sí puede llegar a molestar, ¿por qué? Porque ya existía una inflamación que había comenzado antes de que yo te viera. Con esto se va a resolver, pero puede tardar de 2 a 3 días, a veces hasta 5 días, en que desaparezca la molestia completamente. Obviamente debe ir disminuyendo y ahora sí se debe resolver completamente con analgésicos, con antiinflamatorios, pero es normal que pueda llegar a presentarse aunque hagamos una endodoncia perfecta. Ahí entra en parte la comunicación que tenemos con el paciente y las expectativas y cuidar o lograr que esa
experiencia libre de dolor continúe después de que acabamos la endodoncia. Obviamente el dolor previo me va a complicar el éxito anestésico y depende de qué tan intenso y cuánto tiempo antes ya tenía establecido, pues puede llegar a incluso cronificar el dolor o traer otra serie de secuelas, ¿ok? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que el dolor va a ir de vía de reversa, de donde se ocurre o está el sitio en el que se expresa, hasta donde se procesa acá en la cortical, ¿ok? Y aparte, siempre tener en cuenta que el dolor no es algo malo, o sea, el dolor es algo necesario, ¿sí? Es como cuando se te prende aquí el check engine del carro, que se te bajó la llanta, es una notificación que te dice que hay un problema que debe tomar tu atención para resolver. Mientras más lo ignoremos, pues obviamente va a ir aumentando esa señal, el dolor se va a ir intensificando, ¿ok? Hasta que ocurre algo que se llama sensibilización central, que quiere decir que el sistema nervioso central va a disminuir el umbral del dolor, ¿sí? Y por lo tanto el paciente ya no puede masticar por ese lado, ya no puede platicar si entra hay una rafaguita de aire del aire acondicionado del carro, del abanico de su casa, empieza a molestar. ¿Por qué? Porque ese umbral del dolor ya bajó y los receptores de dolor están muy excitables y cualquier estímulo ahora sí es suficiente para que provoque un dolor muy intenso, ¿ok? Por eso antes lo que no le molestaba, el paciente podía comer hielo, cacahuates japoneses, lo que fuera por ahí, ahora no toleran ni juntar los dientes inferiores con los antagonistas. La zona del dolor empieza a aumentar en cuanto a percepción y el dolor se empieza a irradiar, ¿ok? Entonces, de repente el paciente llega a consulta con nosotros y no sabe si le duele el diente de arriba, el diente de abajo, si son dos. Entonces ahí es donde tenemos que establecer o tener un diagnóstico muy certero para poder empezar a controlar el dolor. El control del dolor dental en nuestros pacientes empieza con el diagnóstico correcto. Si yo no tengo el diagnóstico correcto, todo va a fracasar completamente, porque yo no puedo anestesiar una zona o indicar un tratamiento si no sé cuál es el que está causando ese problema, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los factores relacionados al dolor postoperatorio en la endodoncia? Haciendo un resumen de lo que veíamos ahorita, pues que en dientes va a molestar más el inferior que el superior. Va a influir mucho el diagnóstico pulpar y preapical, casos con pulpitis irreversible sintomática o absceso apical agudo va a ser más susceptible a que tenga dolor postoperatorio el paciente, ¿sí? La duración de la cita, mientras menor sea la cita o mientras más se alargue una cita, más probabilidad de que dolor postoperatorio aparezca, ¿sí? También hay más probabilidad que exista dolor postoperatorio en una pieza posterior que le estamos haciendo una endodoncia a un diente anterior y sobre todo el dolor previo que es el más importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos endodoncia, pero otros procedimientos como estos recontorneos, estos tratamientos estéticos que se necesita manipular ciertas zonas como tejido blando, etcétera, pues obviamente va a ser sumamente molesto para el paciente. Una pisectomía, tenemos que tener mucho cuidado con el control del anestésico para que pueda hacer la incisión, el corte de hueso, etcétera. Entonces, vamos a aislar, vamos a hacer una incisión, vamos a suturar, vamos a remover pulpa, vamos a estar instrumentando, generando presión. Entonces, yo debo de tener bien anestesiado a mi paciente durante todo mi procedimiento. Si mi procedimiento se va a demorar una hora, debe estar perfectamente anestesiado durante ese tiempo. Si el paciente le voy a hacer una serie de procedimientos que me va a tardar 2, incluso hasta 3 horas, que no es lo común, o tampoco 3 horas no es algo que tal vez busquemos, pero si se llega a alargar por alguna situación, el manejo del dolor debe estar siempre presente por medio de los anestésicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque precisamente yo no quiero esto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el paciente ya está anestesiado, ya lo tengo aislado, es un diente ahí medio destruido, que tuve que probar como 3 grapas, 3 clamps, a ver cuál era la que se tomaba mejor, ¿sí? Ya puse el aislamiento, porque ya se me había rasgado la goma dique en uno, y lo tuve que cambiar. Ya tengo todo listo, empiezo a prestar el diente, y el paciente te dice que le sigue doliendo. Si, oiga, doctor, me sigue doliendo. Oiga, ¿le duele? Lo poquito, te dice poquito, poquito. Y nosotros como que nos hacemos locos o como que lo ignoramos. Espérame tantito, ya, o ya mero, aguántese. El paciente no tiene por qué aguantarse porque no es lo que está buscando, ¿ok? Nosotros a veces por miedo, por frustración o por andar a la carrera, tratamos de ignorarlo, pero eso no es lo ideal, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden que jamás va a ser igual a ser un paciente, ¿sí? De forma ordinaria, si un paciente con dolor a un paciente con la pulpa normal, ¿ok? Que era lo que platicamos al inicio.
Va a representar obviamente un mayor desafío para el dentista, para el endodoncista, anestesiar al paciente de forma profunda y tenemos que apoyarnos en diferentes aspectos y técnicas, ¿ok? No pensar ponerle otra vez la regional inferior y otra vez la regional inferior, sino pensar en qué otras herramientas o qué haces bajo la manga tengo ahí para que me ayuden a salir de ese bache de dolor, ¿ok? Y también tener en cuenta que debemos ser muy empáticos al tratar pacientes con dolor, ¿ok? Un paciente con dolor, un paciente enfermo no siempre está en modo cooperador, será un pan de Dios la señora, sí, pero si trae dolor de 2, 3 días, pues obviamente no va a andar muy jijiji, jajaja, o va a querer que la pase rápido, etcétera. Entonces tenemos que tener esa empatía frente a nuestros pacientes con dolor, porque nosotros no somos la maquila, no somos, endodoncia cada media hora y pum, pum, pum. No, nosotros somos prestadores de servicios de salud. Habrá, ustedes saben, unos pacientes que nos demoran un poco más, a otros que no tanto, pero debe ser esa atención personalizada y jamás perder la calidez humana, que es lo que el paciente está buscando, ¿ok? O con lo que el paciente se queda contigo y no con otras clínicas, no con otros colegas, ¿ok? Entonces siempre tenerlo en cuenta, ¿ok? Si tienes un día muy cargado, pues trata de equilibrar más esos tiempos para que no acabes muy cansado con los últimos pacientes y ya quieres ahí hacerlos ahí rápido porque ya te tienes que ir o no has comido, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de lo que ocurre acá. Pulpas inflamadas, ¿ok? Dice que muchos marcadores biológicos son producidos y liberados como mediadores inflamatorios cuando la pulpa está inflamada, ¿ok? Y eso nos provoca, pues obviamente, que aparezca el dolor. Esta inflamación va a provocar una zona de acidosis localizada, provocando el reclutamiento de los canales de sodio resistentes a la tetrodotoxina, que sabemos que son los que se expresan en esos casos y son los que dificultan tener un control completo del dolor en nuestros pacientes y por lo tanto es complicado conseguir una anestesia exitosa. Ahora, vamos a ver, yo creo que de las técnicas principales que utilizamos en odontología o todos los días, pues es precisamente esta, la técnica regional inferior, ¿ok? Que como aquí lo describe la imagen, al nosotros bloquear esta parte debería anestesiarse toda esa arcada, todo ese cuadrante, la cara vestibular, incluso la mitad de la lengua, la mejilla, etcétera, ¿ok? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la literatura, ¿ok? Dice aquí en este artículo, ¿sí?, del 2004, ¿sí?, que sin alteración pulpar hay un éxito de anestesia local profunda entre un 65 y un 85%, ni siquiera el 100% en un caso normal. Si tú y yo nos ponemos a anestesiarnos ahorita como una práctica, ¿sí?, no nos vamos a anestesiar completamente de forma profunda. ¿Por qué? Porque hay muchas variantes anatómicas, la teoría del núcleo central, de las fibras nerviosas, entonces hay varios factores que juegan un papel en esto, ¿ok? Que eso se habla en el fracaso de la técnica anestésica. Ahora, con pulpitis irreversible sintomática, menciona que hay un 24% de éxito anestesiando con articaína con vasoconstrictor, ¿sí? Y un 23% de éxito con lidocaína al 2% con vasoconstrictor. Imagínate, de 65 bajamos a un 24 o 23%, ¿sí? Si queremos anestesiar a nuestros pacientes. Obviamente, un 24% es un índice sumamente bajo que no podemos trabajar de esa forma, ¿ok? Nosotros no podemos trabajar, hacer nuestra endodoncia, nuestro acceso, nuestra instrumentación con esos índices de éxito porque el paciente no va a aguantar, nosotros nos vamos a estresar y no es humano. Entonces tenemos que pensar qué puedo hacer para aumentar el éxito anestésico en estos casos, que son los casos complicados, ¿ok? Que son los casos que el endodoncista le van a llegar al día a día en la consulta, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no lo conocían, así se ve una pulpa inflamada en la radiografía. Así como este chango aquí rabioso que quiere salir, así está la pulpa encerrada en esas paredes del diente. Si no logra salir, por eso el paciente siente pum, 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 un latido ahí de dolor sumamente intenso, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta lo que nos estamos enfrentando. Ahora, recuerden que si ya necesita mi paciente, en este caso la técnica regional inferior, y el paciente ya siente adormecido la lengua, la mejilla, el labio, esto no es garantía de una anestesia local profunda, ¿ok? A veces decimos, oiga, ¿cómo ya siente anestesiado? Yo siento dormido el labio, la lengua. Sí, sí, ya, ya está, me enjuagué, ya se me fue aquí el agua por este lado. Ah, perfecto, vamos a comenzar. En casos de dolor intenso, como son estos de los que estamos hablando, la pulpitis irreversible sintomática, debemos de repetir las pruebas de sensibilidad. ¿Cuáles son estas? Pues tú las conoces: frío, aire, percusión, antes de comenzar a trabajar, antes de prestar nuestro diente. ¿Por qué razón? Si el paciente
viene con el motivo de consulta, me duele con lo frío, o no puedo tomar frío, por ahí el aire me duele, le pasa la jeringa triple antes de anestesiar al paciente, ahí se retuerce el dolor, tú lo anestesias y antes de comenzar, si el paciente dice que ya siente dormido o medio dormido, haz pruebas nuevamente con la jeringa triple ahí directo en la cavidad, así como si quisieras que le doliera al paciente, o con una tormentita de algodón con el Endo Ice, colócala ahí para ver cómo responde, ¿ok? ¿Qué es lo ideal o qué es lo correcto? Que el paciente no sienta absolutamente nada. Ya anestesiado, tú le pones ahí el frío directamente y el paciente no debe sentir nada, ¿ok? Y ahí es donde te vas a dar cuenta si realmente está anestesiado de forma exitosa o no. Y si puedo comenzar a prestar el diente, hacer el acceso, a meter mi abridor o todavía no. ¿Por qué? Porque a veces el paciente dice, ¿sabe qué? Pues ya casi nada, o bien poquito, ya casi no me duele nada con el aire. Ese ya casi no me duele nada. Cuando estás fresando el diente, va a estar ahí brincando, brincando, o va a decir que le duele, o va a decir que le duele, y siempre es ese medio milímetro ahí antes de llegar a la pulpa, antes de empezar a remover la pulpa, donde le molesta, y le molesta, y le molesta, y es estresante tanto para el paciente como para nosotros, ¿ok? Entonces, aunque el paciente diga, no, hombre, sí, dele a ver si aguanto, no va a aguantar, no te estreses, no hagas lenta tu consulta. ¿Por qué? Porque esto, por no tomarte 1 o 2 minutos más en reforzar ahí con una técnica complementaria o hacer algo más, pues eso te va a atrasar porque no vas a poder avanzar en hacer el acceso que sabemos que es la primera parte en cuanto a mi tratamiento, de las primeras partes de mi tratamiento endodoncia. Entonces, tómate el tiempo para anestesiar bien. Hoy en día, ustedes conocen que hay nueva generación de motores, localizadores, radiolisógrafos, limas, sistemas de obturación. Tenemos una gran cantidad de herramientas y tecnología a nuestro alcance que nos permiten facilitar el tratamiento de endodoncia, hacerlo más cómodo para el paciente, más cómodo para nosotros. Pero hay un no negociable, ¿sí? Que es el control del dolor y la técnica anestésica, ¿ok? Yo, en mi consulta, a veces me tardo hasta 20 minutos entre que anestesio al paciente, que lo aíslo para poder comenzar a trabajar, ¿ok? Y prefiero tomarme ese tiempo porque ya sé que todo lo demás lo va a poder hacer con mi ritmo sin ningún problema. Ojo, no es trabajar a las prisas, pero es que tú lo puedas hacer sin que estarte regresando o demorando porque el paciente le moleste en cierto punto, sino que esté bien bloqueado desde un inicio, ¿ok? Y les digo, no es algo que yo pueda negociar o algo que el radiovisógrafo, que el motor me va a ayudar. ¿Por qué? Porque depende mucho de cada caso, del tipo de paciente, del diente, del diagnóstico, como ya vimos ahorita, y es lo que tenemos que tener en cuenta, invertir tiempo en eso para que todo lo demás salga de forma exitosa, ¿ok? Entonces, si tú vienes y haces tu paciente, haz las pruebas otra vez, hazle la prueba de percusión. Oye, me duele al masticar, y el paciente le duele al masticar o al presionar incluso con el guante, haz prueba de percusión con firmeza para ver que realmente no le molesta. ¿Por qué? Porque a veces no le queremos echar aire o ahí le damos como si estuviéramos peinando al diente así como que bien suavecito porque tengo miedo que le duela si ya está anestesiado. No le debe doler absolutamente a nadie, debes de hacerlo con firmeza, ¿ok? Aplica el Endo Ice, no directamente como viene aquí en la imagen, pero sí con una torunda de algodón y ponlo directamente en esa superficie vestibular, en esa cara oclusal, incluso en la cavidad, si tiene una caries ahí, para ver cómo responde la pulpa. Lo correcto es que no moleste absolutamente nada. Si le molesta o le molesta un poquito, qué bueno, porque ya te diste cuenta que no está necesario de forma profunda y puedes reforzar antes de comenzar a trabajar para que no le moleste nada al paciente o te ahorres esa experiencia negativa que va a tener, ¿ok? Pero hay que darle con firmeza. Nada más que de repente hay unos doctores que le dan como si fuera el martillo, te lo dan con ganas ahí como quisieran quebrar una cúspide, pero tenemos que hacerlo con seguridad para ver que realmente está funcionando o no y no nos engañemos nosotros mismos, ¿ok? Perfecto. Si aún hay molestia, como dice aquí, hay que reforzar con una técnica complementaria y vuelvo a hacer pruebas. Les soy sincero, ha habido ocasiones en las que de repente, oye, ya lo anestesié y le molesta y luego, bueno, ya hice las pruebas, pongo una técnica complementaria y le molesta y luego le pongo otra vez la técnica complementaria, en este caso un ejemplo intraligamentaria y le sigue molestando, entonces le pongo por vestibular, le vuelvo a poner por lingual, ¿sí? Y vuelvo a hacer las pruebas, entonces hasta que no le molesta, yo sé que puedo avanzar. ¿Por qué? Porque les digo, si no, me va a estar deteniendo y voy a estar al pobre paciente ahí, lastimándole la pulpa nada más. ¿Por qué? Porque no me detuve a hacerlo. Ahora, vamos a ver qué técnicas como la analgesia previa, que vamos a ver, que se puede utilizar antes de que el paciente acuda a la consulta para aumentar el éxito anestésico y ahorita lo vamos a ver también. Entonces, lo puedo ir resolviendo desde antes de comenzar la cita o ya durante la cita para que pueda trabajar a gusto sin problema. Y les decía,
Tiene mucho que ver el tipo de hueso. En el maxilar superior, pues tenemos ese hueso esponjoso que tiene múltiples espacios, como podemos ver aquí, en todo este trazado aquí, sí, en toda esta zona. Entonces ahí va a tener una difusión muy sencilla el anestésico, ¿ok? Comparado con el maxilar inferior, con la mandíbula, que es sumamente dura porque tiene un hueso compacto, que aparecen bloques ahí de casa, sí, que aparecen ladrillos, con un periodo un poquito más duros también, y eso va a dificultar que mi anestésico se pueda difundir hasta llegar a los ápices de estas piezas con dolor. ¿Cuáles son las técnicas de anestesia, las comunes, de las que todos utilizamos en el día a día, que nos enseñan en el pregrado? Pues las técnicas de anestesia en el maxilar superior que más utilizamos es la dentaria anterior, la dentaria media, la dentaria posterior, ¿ok? En el maxilar inferior contamos con la regional inferior, ya sea directa o indirecta, con la técnica mentoniana entre esos dos premolares, donde está el agujero mentoniano y la incisiva también, ¿ok? Pero se nos olvida que hay otro tipo de técnicas anestésicas. Está la de mucosa, cuando coloco la anestesia tópica para que empiece a adormecer esa zona, ¿sí? Antes de colocar mi punción, y que puedo hacer precisamente la submucosa, que es ahí el fondo de saco de esa pieza, para que se vaya bloqueando esa fibra nerviosa, ¿ok? Tenemos otras como la intraósea, ¿sí? Que es muy efectiva, sumamente efectiva, ¿sí? Pero sabemos que en los adultos a veces es complicado por la cortical tan dura, y necesitamos otro tipo de aditamentos que muchas veces no utilizamos o no conseguimos aquí en Latinoamérica, ¿sí? La troncular como la regional inferior para bloquear desde atrás todo ese cuadrante y yo pueda trabajar a gusto, ¿ok? Existe también la intraligamentaria, la intrapulpar, que para mí estas son mis favoritas. Sobre todo la intraligamentaria es algo que siempre utilizo en todos los casos. ¿Por qué? Porque sabemos que la intrapulpar es muy efectiva, sí, es rápida, inmediata, pero sabes que no la vas a aguantar, ni a tu peor enemigo se lo desearías porque es sumamente dolorosa. Dura 2, 3 segundos, pero con eso es suficiente para que el paciente casi se nos desmaye en la unidad, ¿ok? Entonces, si yo quiero una anestesia pulpar inmediata, puedo utilizar la técnica intraligamentaria, que no es tan molesta y sí es igual de efectiva. Y ahorita vamos a comparar el tiempo que dura cada uno en cuanto a anestesia pulpar, pero yo prefiero 1000 veces utilizar la intraligamentaria a la intrapulpar, ¿ok? Y vamos a ver también, le digo, los índices de éxito, cuánto volumen necesito, etcétera. Bueno, algo bien sencillo que es completamente gratis, no nos cuesta nada, es no anestesiar rápido a nuestro paciente. ¿Cuántas veces no hemos hecho la técnica regional inferior, sí? Y el paciente le depositamos un cartucho en 20, 30 segundos y rápido el otro, sí? Si es de vidrio, incluso más rápido porque el émbolo se desliza un poco más fácil, a que si es uno de plástico que estamos así como frenón, como que taca, taca, va a ir deteniéndose, ¿sí? Entonces, vamos a ver que realmente existe una diferencia anestesiando rápido a mi paciente a cuando me tomo un tiempo determinado para ir depositando un cartucho anestésico. Y este artículo habla acerca de eso. Dice, influencia de la velocidad de la inyección para la eficacia de la técnica regional inferior en molares inferiores, ¿ok? Vamos a ver. Utilizar la técnica regional inferior, pero en una utilizando 60 segundos o depositando el cartucho en 60 segundos y en el otro depositándolo en 15 segundos, ¿ok? ¿Cómo era este estudio? Pues pacientes que iban a un tratamiento de endodoncia en esta universidad, lo que hacían con el mismo operador, lo citaban, ¿sí? Y anestesiaban en una cita, vamos a suponer, el parante 4. Le ponían la técnica regional inferior, pero tardaban 60 segundos en depositar el cartucho. 60 segundos, 60 segundos, 60 segundos, terminaban, perfecto. Pasaban el tiempo de latencia y empezaban a hacer pruebas con vitalómetro, ¿sí? En el máximo estímulo, en los molares, premolares, en los anteriores, para ver si respondía o no respondía a ese estímulo, que es lo que buscamos, que no responda, para que me indique que hay un éxito en cuanto a la profundidad de la anestesia, ¿ok? En otra cita, el mismo operador, ¿sí? En el mismo paciente, anestesiaba ahora el cuadrante 3, el cuadrante contrario, ¿sí? Pero en estos casos lo que hacía era depositaba en 15 segundos el cartucho anestésico. En 15 segundos lo depositaba, pero se esperaba un poquito más para que dieran los 60 segundos igual y retiraran la jeringa. Para que el paciente no dijera, ¿sabes qué? Pues aquí me la puso de volada y está notando, entonces, ya sé, como que no hubiera ahí no hubiera ahí un factor que alterara la respuesta del paciente porque querían que fuera lo más sincero posible, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Aquí dice que, sobre todo, la técnica lenta de 60 segundos, que es un minuto, realmente no es nada, dice que produjo, ¿sí? O resultó en una mayor cantidad de episodios donde no había respuesta de la pulpa
en molares, premolares y en laterales, ¿ok? Además, nos mencionaba que la técnica lenta, aparte de ser más efectiva y controlar mejor el dolor, porque incluso en el estímulo máximo, el vitalómetro, no había una respuesta de dolor, ¿sí? La técnica lenta fue más cómoda para los pacientes que la técnica rápida. Acuérdense que hay dos variables por las cuales, perdón, puede doler o no doler el colocar el anestésico en el paciente. Y no es si está frío, si está caliente, que si esto es punción y presión. Al paciente, cuando lo vamos a anestesiar, le va a doler o no la punción de la aguja, que es la primera parte, cuando va penetrando esa mucosa para llegar al sitio donde lo vamos a depositar, y la otra es la presión con la que vamos a depositar en ese anestésico. A mayor presión, el paciente va a tener mayor sensación de dolor. ¿Ok? Entonces, haciendo esta técnica lenta, repito, que un minuto no es nada, pues voy a tener mayor éxito en comparación a hacerlo de forma rápida y aparte va a ser más cómoda para el paciente, que es lo que estoy buscando. Las dos cosas, que no le duela y que sea efectivo. ¿Ok? Y ahora, yo siempre recomiendo la articaína. ¿Por qué? Porque comparado con los anestésicos como la lidocaína, la mepivacaína, tiene una mayor profundidad, ¿sí? Una mayor profundidad en cuanto a su difusión y a éxito, tiene menor tiempo de latencia con los otros, como la lido, la mepi, se tardan 3 a 5 minutos en comenzar a hacer efecto, de 1 a 3 minutos ya está logrando su objetivo. Es menos tóxico porque se excreta por 2 vías y es muy segura, aunque se crea de repente lo contrario todavía en pleno 2025, es completamente segura para pacientes pediátricos, pacientes de la tercera edad, pacientes embarazadas que están lactando y cardiópatas, ¿ok? Y tenemos en dos presentaciones en el mercado. Uno es la articaína de 1/100,000 con vasoconstrictor, que es la epinefrina, medicaína al 4%, 1/100,000, medicaína al 4% con su concentración 1/200,000 en vasoconstrictor. ¿Y cuáles son las características? Bueno, las características de la articaína es que es muy liposoluble, ¿sí? Por lo tanto va a fundirse mejor en esas barreras, ¿sí? Tiene una alta proteína, una alta unión, perdón, las proteínas de la membrana. Mencioné la bibliografía que aproximadamente el 95% y penetra sumamente bien en hueso esponjoso, o sea, superior, y en hueso cortical del maxilar inferior. Tiene un tiempo de latencia muy corto y te da una excelente anestesia pulpar y de tejidos blandos, ya sea que vamos a hacer una endodoncia, una cirugía, funciona de maravilla. Acuérdense que mencionaba que había dos variables. Una es esta, que es la de 1/100,000 en cuanto a su concentración de vasoconstrictor. Y vamos a ver cuáles son las características. Las características dice que dura aproximadamente de 4 a 5 horas en tejidos blandos, ¿sí? Puede ser peligroso esto para niños o para adultos mayores o con pacientes con alguna discapacidad, porque yo no quiero que duren tanto tiempo anestesiado, sobre todo en tejidos blandos, porque puede provocar que el niño se duerma, que el niño se muerda, perdón, ¿sí? O que el adulto mayor a las 9, 10 a las 10, 11 de la noche, cuando él a las 9:30 se duerme, todavía sienta anestesiado y tiene miedo de irse a dormir porque pues, no sabe si va a amanecer, etcétera, porque no es normal que sienta todavía eso ahí, ¿ok? Pero obviamente esto va a ser una ventaja para pacientes que realizó varios procedimientos y 2, 3 endodoncias en el mismo cuadrante, va a ser mejor esto, un paciente donde hice una cirugía que sé que tuve que manipular más o que necesito mayor tiempo de trabajo, pues esto me va a servir bastante. Ahora, las características de la articaína, 1/200,000 con su vasoconstrictor, que es la epinefrina, pues obviamente como es la mitad de concentración de vasoconstrictor, va a durar menos. ¿Cuánto? Pues aproximadamente 2 horas, 2 horas y media, igual que el tiempo que dura la lidocaína y la mepivacaína. Es más seguro, perdón, en pacientes cardiópatas, sí, porque pueden utilizarse más cartuchos debido a la concentración de vasoconstrictor, que eso ya lo veremos después. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa si ya en mi paciente con la técnica regional inferior para tratar de bloquear completamente esa 3/6 que el paciente le está molestando? Coloco un cartucho, ¿sí? En la técnica regional inferior, hago pruebas, ¿sí? O empiezo a trabajar y el paciente le molesta y le molesta. Entonces, este artículo habla sobre eso. Dice, comparando el efecto anestésico de un cartucho y 2 cartuchos de la misma solución anestésica para la técnica regional inferior, en molares con pulpitis irreversible sintomática. Entonces, aquí dice que compararon cuánta eficacia había cuando poníamos un cartucho a cuando poníamos 2 cartuchos para la técnica regional inferior, ¿sí? Sobre todo o el segundo cartucho cuando fracasaba la primera o el paciente todavía tenía dolor, ¿ok?
Entonces, en cuanto a conclusiones, aquí nos dice que incrementar el volumen de la solución anestésica o pasar de 1 a 2 cartuchos va a aumentar el éxito anestésico para estos molares inferiores, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces les digo, nos puede fallar la angulación o la variación anatómica, sí, que puede estar ahí presente, pero mencionaba también algo muy importante, que no es de que, si uno me funcionó, si uno no me funcionó, o me funcionó más o menos, y le puse 2, pues es mejor poner 2. Pero si 2 no es suficiente, y si le pongo 3, pues va a ser mejor, y 4 y 5. Hay un límite, ¿ok? Aquí mencionaba que cuando el dolor persistía después de colocar el segundo cartucho como refuerzo, debemos de cambiar a una técnica complementaria en lugar de anestesiar por tercera vez. ¿Por qué? Porque llega a un límite, que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, que ya lo anestesié y el paciente ya no siente más dormido. O sigo trabajando y le sigue molestando y le puse 3, oiga, ya le puse 4 cartuchos en regional inferior y le sigue molestando. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo mal. Debemos utilizar una técnica complementaria, que ahorita vamos a ver cuáles son alrededor de ese diente para aumentar el éxito anestésico. Eso sí va a aumentar el éxito anestésico. No está poniendo 3, 4, pero ya vemos que de 1 a 2 sí puede ayudar a que tengas una mayor eficacia, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las técnicas complementarias para aumentar el éxito anestésico? Sí, pues es aplicar articaína o infiltrar articaína, ¿sí? Por vestibular, ¿sí? En piezas superiores y piezas inferiores. En piezas inferiores, aplicar articaína por lingual también, de cualquiera de las dos concentraciones, 1 sobre 100,000, 1 sobre 200,000, se ha encontrado que las dos tienen el mismo éxito, ¿no? En cuanto a anestesia pulpar, ¿sí? Y el mismo tiempo de latencia, tendrán los mismos hacer efecto. Lo único es que depende, si es 1 sobre 100,000, va a durar un poco más el efecto comparado con 1 sobre 200. Pero no quiere decir que una sea más potente que la otra, son igual de potentes, igual de efectivas, lo único es el tiempo de trabajo, ¿ok? Pero tenemos que rodear esas molares inferiores por vestibular, por lingual, para que se bloqueen completamente. La intraligamentaria que les digo que a mí me encanta, y esta la coloco justo antes de comenzar a trabajar. Ya bloqueé a mi paciente, ya le puse regional inferior, sí, le siguió molestando, le puse un segundo cartucho en regional inferior, le siguió molestando, le pongo articaína por vestibular, le pongo articaína por lingual, sí, aproximadamente lo que se recomienda es medio cartucho más o menos lo que puede llegar a necesitar por vestibular, medio cartucho por lingual. Y antes de comenzar el aislamiento, mi paciente le voy a poner la intraligamentaria. Intraligamentaria en esos puntos, yo le digo 6 puntos alrededor del diente, ¿sí? Por vestibular, por lingual, me voy pasando, ¿sí? Para que se ponga isquémica toda esa zona, se inserte muy bien esa aguja entre el periósteo y el diente, se siente esa resistencia y la vaya depositando, ¿ok? Justo antes de comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque la técnica intraligamentaria es muy efectiva, pero tiene un tiempo máximo de 10 minutos, ¿ok? 10 minutos y ya se pasó el efecto. Entonces, imagínate, si yo la coloco al principio o todavía me tardo en comenzar a trabajar, pues esos 10 minutos ya se me hicieron 4, 5, 6, entonces obviamente no va a ser lo mismo. La ventaja también de esta es que es muy poquito volumen lo que se utiliza, entonces puedo estar reforzando constantemente y se ha encontrado que no hay ningún cambio en la frecuencia cardíaca del paciente. Anteriormente, erróneamente se pensaba que podía producir una taquicardia o que en pacientes cardiópatas no lo podías colocar. Eso es completamente falso. Se recomienda, eso sí, que tenga concentración con vasoconstrictor, 1 sobre 200,000, 1 sobre 100,000, está perfecto. Del que tú quieras, lidocaína, mepivacaína, articaína, porque se ha encontrado que tiene el mismo efecto si yo coloco lido, mepi o arti para técnica implementaria con vasoconstrictor. Obviamente no se recomienda concentraciones muy altas de vasoconstrictor como 1 sobre 50,000, porque eso sí puede llegar a afectar el periodonto, pero de 1 sobre 100,000 puede ser lido, mepi o articaína. Yo, sinceramente, en esos casos lo que hago para la intraligamentaria, utilizo mepivacaína con vasoconstrictor o lidocaína con vasoconstrictor. Cartuchos de vidrio o cartuchos de plástico. No importa por qué, porque yo no, vamos a llamarle, yo no quiero desperdiciar un cartucho de articaína y si la lidocaína de plástico o la mepivacaína tiene el mismo efecto. Y voy a estar reforzando completamente y muchas veces lo que tenemos que cambiar la aguja porque se nos achata o se nos dobla ahí y tenemos que cambiarla para otra punta para que se pueda anestesiar mejor. Pero yo lo hago de esa forma y me funciona de maravilla. Si tú quieres ponerle articaína, es válido, va a tener el mismo efecto también, pero pues siento que estás desperdiciando un cartucho que te puede ayudar como para poner por vestibular o por lingual, que ahí sí hay una diferencia en cuanto al uso de la lidocaína y se lo voy a mostrar. La técnica mentoniana, ¿sí?
se ha encontrado en cierta literatura que muchas veces hay ciertas prolongaciones hacia vestibular de la molar inferior, ¿sí? Entonces, eso a veces llega a provocar el fracaso anestésico, ¿sí? De mi técnica, pero si yo coloco por la técnica mentoniana o en la técnica mentoniana me voy a aumentar el éxito anestésico. Y por último, la intrapulpar, que todos la conocemos, ¿sí? Pero es como yo le llamo ahí la rompas en caso de emergencia, porque es muy molesta, pero a veces incluso se puede poner la intraligamentaria y ahí es el acceso, ya removí la pulpa cameral, pero cuando empiezo a entrar a los conductos con la lima 10, con la lima 15, con el abridor, el paciente como que le molesta todavía un poquito. Ahí puedo colocar intraligamentaria o si no estoy tan en desacuerdo que se pueda colocar la intrapulpar porque ya es dentro del conducto. Ya no es tan molesto como cuando la tengo que poner en la cámara, que es sumamente dolorosa. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos a ver este artículo. Dice, es otro artículo del International de Endodoncia y dice, ¿será que el volumen de la técnica intraligamentaria o la técnica complementaria afecta el éxito anestésico después de que falló la técnica regional inferior? Vamos a ver. Este artículo analiza, cuando ya fracasó tu técnica regional inferior, quiere revisar qué tanta diferencia hay utilizando la técnica intraligamentaria en diferentes volúmenes. Y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Aquí dice que se utilizó la eficacia de 0.2 mililitros contra 0.6 mililitros de lidocaína cuando se daba como una técnica complementaria, ¿sí? Cuando fracasaba la técnica regional inferior en molares inferiores, ¿ok? Entonces aquí dice que el paciente se le colocó 1 sobre 80,000 de lidocaína, en algunos 0.2 y en otros 0.6 y se quería ver qué tan exitosa era. ¿Y qué es lo que se encontró? Se encontró que cuando se colocaba la técnica intraligamentaria, ¿sí? Y se utilizaba 0.2 mililitros del anestésico, había un 64% de éxito en cuanto a anestesia pulpar. ¿Sí? Utilizando la técnica intraligamentaria con este volumen tan poquito, tan pequeño, que 0.2 ya te da 64% de éxito, lo cual es muy, muy bueno, ¿ok? Pero se encontró que cuando se utilizaba un poco más, en este caso 0.6 mililitros, había hasta un 84% de éxito en cuanto a la anestesia pulpar, ¿ok? Entonces, obviamente, de un 64 a un 84, yo voy a preferir un 84%. Y la ventaja es que un 84%, ¿sí? Es algo que yo no tenía y que me va a sumar la técnica intraligamentaria. Este es un cartucho de articaína, lo puse solamente como ejemplo. El artículo habla de lidocaína 1 sobre 80,000, pero acuérdense que yo les decía, o está establecido que puede funcionar cualquiera, lido, mepi o articaína, porque te dan el mismo tiempo de trabajo. Ahora, 0.2 mililitros viene siendo aproximadamente esta parte que se acaba de poner naranja ahí del cartucho. Es muy pequeño, ¿sí? Todos sabemos que a veces es medio tardadita poner la técnica intraligamentaria en todo alrededor del diente porque es muy poquito lo que se administra, ¿sí? Porque entra a presión, ¿sí? Si se va muy rápido quiere decir que lo estás haciendo mal, ¿sí? Entonces, con 0.2 mililitros ya tengo un gran éxito, pero con 0.6, que es ligeramente más de una tercera parte de mi cartucho, tengo mayor éxito. Entonces, repítanlo, hagan la suya, sí, ténganla ahí siempre en caso de emergencia porque es sumamente efectiva para esos casos. Por ejemplo, aquí pusimos al paciente en la técnica regional inferior, ¿sí? Y yo lo hago así, doblo mi aguja, ¿sí? Yo utilizo la aguja corta para todo, pero si tú prefieres puedes utilizar la aguja extra corta que va a ser más cómodo para que no se doble tan fácil. Pero una vez que ya anestesié mi paciente con la técnica regional inferior y ya se empezó a anestesiar aquí por vestibular, en este caso, si voy a trabajar la molar inferior, la 4-6, perdón, coloco una punción ahí, ¿sí? En esta parte y veo hacia dónde corre la isquemia, ¿ok? Si corre hacia aquí, hacia el centro, coloco otra punción aquí, como si fuera reloj, luego hacia distal, coloco hacia acá y así voy rodeando todo el diente. Esa isquemia que se extiende hacia el otro lado me permite que cuando haga la punción en esa zona no sea tan molesto o no moleste nada incluso. Y eso permite que el paciente no sienta como ese piquetito que es muy mínimo, pero pues de todos modos no deja molestar. ¿Ok? Ahí voy colocando ahora hacia distal, sí, ahí puse incluso por lingual también y chéquense cómo se ve isquémica toda esa zona, ¿ok? Ya a veces le digo, tengo que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo esta para que tenga éxito. Y ahorita vamos a hacer una tabla, ¿sí? De un manual de anestesia, que es muy bueno, ¿sí? A los que nos sigan en el canal de difusión se lo voy a regalar en PDF y habla sobre qué diagrama o qué flujo seguir, qué paso seguir cuando estoy iniciando a mi paciente y le molesta. Que es lo mismo que le estoy platicando, pero viene un poquito más desglosado.
y ahorita les voy a dar mi opinión, ¿ok? Muy bien. Técnica intrapulpar, yo le digo el último recurso porque es sumamente molesta. Dura muy poco, dice que aquí de 15 a 20 minutos, pero regularmente es entre 10 y 15 solamente. La ventaja es que tiene una acción inmediata o una necesidad de pulpar inmediata. La desventaja es que tengo que tener una pulpa expuesta, ¿sí? O sea, yo no la puedo ahí poner en la dentina y esperar que se absorba, que haga efecto. Tengo que tener esa pulpa expuesta. Y en los casos donde hay cálculos pulpares, donde hay una retracción pulpar muy importante, pues obviamente batallo para llegar a la pulpa, ¿sí? O exponer la pulpa con un fresazo, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Cuando vayas a utilizar la técnica la técnica intrapulpar o un refuerzo así, debe tener limas, fresas nuevas de diamante a la mano para que puedas ahí atravesar esta dentina fácilmente, exponer la pulpa. El paciente va a sentir ahí como un piquete, obviamente, y va a sentir otro piquete mayor cuando coloques la técnica intrapulpar, pero después de 2-3 segundos, 5 máximo, el paciente ya siente un alivio y ya puedes tú empezar a despulpar lo más pronto toda esa pulpa sangrona que va a estar ahí para que puedas seguir trabajando ahí, ¿ok? Yo la utilizo, sí, pero la utilizo lo menos que puedo, ¿ok? Hay ocasiones que no me queda otra alternativa más que utilizarla, pero realmente yo creo, les puedo decir que de 100 casos, sí, aproximadamente en 8 o 10 la llevo a utilizar nada más, un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar la técnica interligamentaria y me va a dar ese éxito, ¿ok? Ahora, era el lado que les decía. ¿Sabías que al colocar un cartucho por vestibular de articaína al 4% con 1 sobre 100,000 o 1 sobre 200,000 de concentración de vasoconstrictor, tienes un 87% de éxito en cuanto a anestesia pulpar? Con la lidocaína al 2% con vasoconstrictor también tienes éxito, pero menor, 57% nada más, ¿ok? En la primera molar inferior. Entonces, de un 87 a un 57 en un paciente que trae mucho dolor, ¿tú qué prefieres? Obviamente todos vamos a preferir el 87%. Incluso en los odontopediatras hoy en día, para hacer tratamientos en molares inferiores, ¿sí? Ya no utilizan la técnica regional inferior con lidocaína, sino ponen en el fondo de saco articaína por vestibular, por lingual, para que se anestesie la pulpa, se anestesie la encía de esa zona y puedan trabajar a gusto sin que el niño se vaya con la mitad de la lengua, el labio de ese lado, completamente anestesiado y chueco. Intrapulpar, intraligamentaria, son sumamente efectivas, te lleva muy poco anestésico, ¿sí? Y no tengan miedo a utilizar la anestesia. Afortunadamente, ¿sí? La anestesia local, ¿sí? Los anestésicos locales son de los medicamentos o fármacos más investigados, más regulados, más seguros en cuanto a toda la medicina, ¿ok? Entonces, eso nos permite que la podamos utilizar el día a día sin tantas complicaciones o desde la escuela que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, ¿sí? Sin una gran cantidad de complicaciones ahí. Entonces, a ver, ¿a qué voy con esto? Que había ocasiones en los ejemplos anteriores que de repente, oiga, ya le puse 3 cartuchos a mi paciente y no se la anestesia y le voy a hacer una operatoria, ni siquiera una endodoncia. No, sabes que ya le pusiste mucho, mándalo a su casa y que venga otra cita porque ya le pusiste mucha anestesia, ya no puedes poner más. Es completamente falso, ¿ok? Sabemos que un paciente sano, en promedio, un paciente adulto sano, en promedio podemos ponerle entre 6 a veces hasta 8 o 9 cartuchos, ¿ok? De forma segura, ¿ok? Entonces, con que utilices 3 no pasa nada. Yo muchas veces utilizo de 3 a 4 cartuchos en un paciente con dolor intenso, ¿ok? Lo que pasa es que se asusta el maestro, se asusta el alumno porque sigue con dolor y ya no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no conocemos las técnicas intraligamentarias, las técnicas intrapulpares, las técnicas complementarias que estamos platicando aquí, o no las utilizamos y eso nos llega a traer problemas, ¿ok? Ahora, chéquense. La intraligamentaria dice que dura aproximadamente 10 minutos, tiene una alta efectividad y aquí te recomienda el anestésico con lidocaína al 2% como vasoconstrictor con 1 sobre 100,000, ¿ok? Que es el más utilizado en México, ¿sí? Y es económico, funciona muy bien. Pero como ya les platiqué, va a funcionar al mismo tiempo si le pongo mepivacaína, si le pongo articaína. Ojo, tiene que tener vasoconstrictor para que funcione, ¿ok? Un anestésico sin vasoconstrictor como la mepivacaína del 3% o la lidocaína del 2% vasoconstrictor no te va a dar ningún efecto en cuanto a la intraligamentaria, ¿ok? Ahora, en la técnica intrapulpar
Dice que dura aproximadamente 10 minutos también, ¿sí? Tiene una alta efectividad también. Y aquí dice que puede ser cualquier anestésico porque depende de la presión del líquido, ¿ok? Entonces aquí puedes utilizar el que tú prefieras y va a funcionar bien. Y va a ser igual de molesto con cualquier anestésico porque es la presión la que el paciente está sintiendo ahí. Ahora, como les platicaba, siempre va a existir dolor e inflamación, ¿ok? Y vamos a ver este confesionario de dolor y casos de la vida real en endodoncia. Acompáñenme. A mis pacientes con abscesos, con infección, si ese paciente que viene inflamado, ¿cuántas veces no llega un paciente inflamado y de repente nos dicen, ¿sabes qué? Dale antibiótico primero 7 días y que regrese hasta que se desinflame. O no, no lo podemos atender porque está inflamado y que si lo anestesio se puede provocar una septicemia, puras mentiras. Eso es completamente falso, ¿ok? ¿Cuál es la mejor opción cuando el paciente llega inflamado con un absceso epical agudo? Pues obviamente iniciar el tratamiento de endodoncia, perdón. Lograr un drenaje, ¿sí? Ese cúmulo de pus o esa presión que está provocando su dolor tan intenso al paciente y poder hacer una desinfección químico-mecánica con la instrumentación, con la irrigación, dejar una medicación intraconducto para que el paciente pueda comenzar esa alivio de dolor, esa desinflamación ahí alrededor de su diente, ¿ok? Entonces, los abscesos apicales agudos, las agudizaciones, los flare-ups, ¿sí? Pues es una situación clínica desafiante porque todos sabemos o podemos identificarla cuando el paciente, les digo, viene con un aumento de volumen, a veces blando, a veces duro, ¿sí? O es ese paciente que llega y dice, ¿sabe qué? Me estoy tomando el ketorolaco sublingual, me lo estoy tomando cada 3 horas y no aguanto el dolor, me molesta bastante, de verdad es que yo sé que es cada 12, pero prefiero que se me termine el riñón al hígado a que me siga doliendo. O el ibuprofeno, que se lo están tomando 400, 800 miligramos cada hora, hora y media, ¿sí? Tramadol, ¿sí? Pacientes que vienen ahí medio ya mareados, donde han estado tomando altas cantidades de tramadol y no logran aliviar el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor, cuando es en estos casos de absceso epical agudo, ¿sí? Disminuye con los fármacos, con altas cantidades de fármacos, ¿sí? Pero no se alivia por completo. El paciente, en la escala del dolor, 1 siendo un dolor bien leve, 10 un dolor sumamente intenso, el paciente te dice que trae un 10, un 11, un 12, un de sumamente doloroso. Tomando analgésicos antiinflamatorios, se logra bajar a un 5, un 6, pero no se alivia. O sea, baja la intensidad del dolor, pero como quiera es un dolor muy importante, ¿ok? Y de hecho, en la plática anterior, sí, que tuvimos con la doctora aquí dentro de AMC, que nos hablaba sobre la dosis máxima de fármacos, de antibióticos, analgésicos, todos los cuidados que debemos tenerlo en cuenta, ¿ok? El paciente siente esa presión, sí, ese aumento de temperatura que no logra drenar ahí. ¿Por qué? Porque eso está encerrado ahí como olla de presión, como el autoclave ahí que tenemos miedo de abrirle, que nos explote ahí con todo el vapor. Igual, eso está ahí provocando ese dolor que el paciente no puede dormir. Les digo, a veces viene inflamado, a veces no. O es el caso clásico donde el paciente está tomando ahí con su Yeti o con su termo ahí lleno de agua fría o agua con hielo para poder estar haciendo ese enjuague. Este paciente va cada 10 minutos al baño, pero porque está tome y tome agua fría todo el día, toda la noche, para ayudar a mitigar el dolor. ¿Por qué? Porque obviamente el frío ayuda a contraer un poquito esa inflamación que no logra salir y ayuda a aliviar temporalmente el dolor, ¿ok? Y aquí es lo que ocurre, ¿sí? Hubo un proceso, ¿sí? Que empezó como un proceso inflamatorio, un proceso vital, hay una pulpitis reversible, etcétera, que se fue avanzando, se convirtió en una necrosis, ¿sí? Se formó un absceso ahí, un tracto sinuoso. Sí, cuando hay un tracto sinuoso sabemos que no va a haber dolor porque está drenando por esa zona, pero cuando está el absceso ahí encerrado, pues obviamente está como volcán a punto de estallar, ¿ok? Y no se alivia hasta que hacemos un drenaje, ya sea vía encía con un explorador de conductos, que yo utilizo mucho, hay gente que prefiere bisturí, a mí se me hace un poco más agresivo, ¿sí? O cuando entramos al diente y empieza vía conducto a drenar, pum, 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 que sale toda la pus ahí, toda esa secreción purulenta, sangre, suero, todo lo que está ahí, que estaba encerrado, y cuando logramos hacer ese drenaje, el paciente siente un alivio y siente que ya puede descansar, ¿ok? ¿Cuál es la mejor solución
para un absceso de este tipo no es el antibiótico, es lograr drenar vía conducto o vía extraconducto, ¿ok? Pero para poder lograr esa punción o yo hacer esa incisión, pues debo anestesiar ahí. ¿Por qué? Porque aunque el paciente traiga ese dolor, pues yo no puedo ahí puncionarle sin lograr anestesiarlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Si el paciente trae un absceso ahí, que es un cúmulo de presión ahí o bastante presión, si yo infiltro ahí, pues voy a generar más presión y el paciente va a sentir más dolor todavía. O primero va a sentir mucho dolor antes de medio comenzar a sentir alivio. Ahora estamos infiltrando, donde está ese aumento de volumen ahí medio blando, ¿sí? Y vemos que hasta como que empieza a salir un chisguetito ahí de anestésico por otro lado donde reventó la encía, donde eso estaba más no poder. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿sí? ¿Cómo puedo anestesiar estos casos? Aquí está otro ejemplo. El paciente siente esto en medio del diente, siente como dos pinzas que estuvieran haciendo presión ahí tremenda y eh, no logra sentir un alivio. O con los analgésicos, los medicamentos medio lo baja, pero vuelve a aparecer ese dolor ahí. Entonces, ¿cómo puedo infiltrar aquí o llenar de anestésico cuando ya está lleno de secreción purulenta, de pus, de sangre? Pues vamos a ver estos casos, ¿ok? Este es un caso sí me compartió mi amigo el doctor Arcángel Kawich, un gran amigo de Endobajíos, ¿ok? Donde vemos que le tocó este central, sí, facilito, aquí vemos, este anterior, perdón, aquí, hizo la endodoncia, ya quedó todo muy bien. Se ve muy sencillo aquí mediante las radiografías, pero ¿cuál fue la realidad? Que cuando entró, pum, empezó a drenar ahí toda esa secreción purulenta, sí, toda esa sangre ahí, que debemos de dejar que vaya drenando todo con una microcánula, ahí ir aspirando, sí, o incluso en la parte apical de ese diente, hacer como pequeña presión o como ahí pequeñas, presiones en ese lado para que logre salir todo lo que está ahí, si todo eso que está acumulado, qué es lo que le está provocando el dolor. Obviamente, si tú presionas al paciente, de todo modo le va a molestar si no está anestesiado, entonces tenemos que anestesiar antes de comenzar a hacer todo eso para que sea lo más cómodo posible. Vamos a poner este ejemplo. Es un central, ¿sí? Donde este diente es el que trae la absceso apical agudo y el paciente no aguanta el dolor, ¿ok? Yo no lo puedo anestesiar aquí porque sé que va a molestar, ¿ok? Lo que yo hago, ¿sí? En esos casos es, pongo tópica, ¿sí? Ahí como si fuera a diseñar un colgajo, ¿sí? Uno o dos dientes al lado, uno o dos dientes al otro lado, y voy bloqueando, ¿sí? Voy anestesiando. Al ir anestesiando, pues obviamente va a ir aumentando esa zona donde el paciente no va a sentir el dolor sin llegar todavía aquí. Eso me va a permitir que ya la zona alrededor de ese absceso esté bloqueada, anestesiada, y yo pueda manipular mejor ahí, lograr una punción. A mí me gusta mucho hacer las punciones con mi explorador de conductos porque es algo finito, que nada más ocupas ahí como un pinchazo para que se rompa ese absceso o empieza a drenar ahí, ¿ok? Que vaya drenando, 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 y una vez que ya drenó, anestesio ahí, yo ahora sí puedo trabajar, hacer mi instrumentación, mi irrigación, dejar mi hidróxido, utilizar terapia de láser, lo que ustedes prefieran para poder aliviar el dolor del paciente y obviamente que esa desinfección comience. No ser de los dentistas que, no, espérese madre, vamos a darle antibióticos 5 días o clindamicina, 7 días y luego ya viene y luego ya la atiendo. No hay que ser así porque eso ocupa la atención de la endodoncia, esa desinfección que vamos a lograr ahí, ¿ok? Y como aquí dice, necesito necesitar piezas vecinas para poder drenar esa pieza problema y ya después poder trabajar en la pieza problema, ¿ok? Obviamente aquí yo voy a preferir anestésicos efectivos y de larga duración, como la articaína 1/100,000, para que lo más que pueda durar anestesiado esa zona se continúe de esa forma, ¿ok? Ahora, esta es una tabla que viene ahí en el manual que les voy a compartir en nuestro canal de difusión de Instagram que se llama No Pain Doctors. Sí, es un canal de difusión donde compartimos noticias, compartimos artículos, memes, de todo un poco, pero siempre le estoy compartiendo ahí bibliografía actualizada, ¿ok? Y ya somos 2,400 miembros en ese canal de difusión, entonces los invito a que sean uno más de los No Pain Doctors para que sigan ahí recibiendo material gratuito, ¿ok? Ahora, chéquense esta tabla, que es más o menos resumen lo que estamos platicando. Dice, anestesiando molares inferiores o primera molar inferior. Síganme aquí. Dice, técnica regional inferior, ¿ok? El paciente empieza a sentir dormido, se hace una prueba con el frío
Y aquí dice, si responde con el frío, pongo una infiltración por vestibular de articaína al 4% con epinefrina. Hago otra vez prueba con el frío, ¿sí? Si responde, que ese que no es muy común, voy a utilizar la técnica intraósea o la técnica intraligamentaria. Hago otra vez la prueba con el frío. Si responde, que dice que es muy raro, sí, pero vamos a suponer que es de esos días que todo se complica. Repetir técnica intraósea o intraligamentaria. No te sugiere que otra vez ponle regional inferior o no. Aquí te dice que utilices la intraósea o intraligamentaria, que es lo que nos va a sacar de este bache del dolor. Vamos a ver acá. Otro ejemplo. Molar inferior. Pongo la regional inferior, la técnica regional inferior. El paciente empieza a sentir adormecido. Hago prueba con el frío. Dice que no responde, que el paciente dice, ¿te duele? No, no me duele con el frío. Perfecto. Empiezo a hacer mi tratamiento entonces, el acceso, si el paciente le duele, entonces pongo articaína al 4% por vestibular, tú le puedes llenar aquí por lingual también para rodear toda esa zona, hago prueba con el frío, no le molesta, sigo con mi tratamiento y acabo, ¿ok? Si observas, es lo mismo que yo les mostraba hace rato, regional inferior, articaína por vestibular por lingual, intraligamentaria, repetir, repetir, repetir. ¿Sí? Solamente que de repente cierta literatura americana como que te lo pone así como serpientes y escaleras, como que de este, si le duele, ahora le pones este, y si luego le vuelve a doler, le pones este, y si ya después de eso le molesta, le pones esto otra vez. A mí se me hace un poco tedioso o cansado. Yo por eso, si tengo establecido como este protocolo, y que les platicaba hace ratito, de poner regional inferior, artecaína por vestibular, por lingual, intraligamentaria, intrapulpar si llega a ser necesario, y lo repito. ¿Ok? Yo a todos mis pacientes, sea un premolar, sea una molar inferior, sea que voy a obturar después de que coloqué hidróxido de calcio o una pieza inflamada vital en una cita, yo a todos hago este protocolo. ¿Por qué? Porque haciéndolo de forma estructurada, pues ya lo tienes dominado completamente, ¿sí? Y no estás como que, espérame tantito, si te duele te pongo más. O decirle al paciente, oye, te duele te pongo más anestesia, como si fuera castigo o algo malo. No, va a ponerse la anestesia que sea necesaria. A mí me gusta trabajar libre de dolor completamente. ¿Por qué lo hago yo de esta forma de protocolo? Porque me ha pasado que cuando digo, no, pues al cabo nada más obturar ya con hidróxido o algo y pichicateo ahí con la anestesia, le pongo menos porque si yo no le va a molestar y de repente al compactar se extruye un poquito de cemento o pasa algo y el paciente le molesta o queda con algo de dolor postoperatorio. Entonces yo prefiero hacerlos muy bien, sea el procedimiento que le voy a hacer, porque no debe molestar nada en el consultorio ni nada después en su casa, ¿ok? Ahora vamos a ver que es el manejo farmacológico, ¿ok? Bien. Vamos a ver qué nos dice el Journal de la Asociación Americana Dental, ¿ok? Sobre que dice, manejo farmacológico del dolor agudo dental en pacientes adolescentes y adultos. ¿Qué nos dice aquí? Vamos a ver. Dice que el uso de los opioides debe ser reservado para situaciones clínicas cuando la primera línea de defensa o la primera línea de terapia es insuficiente para reducir el dolor, ¿ok? ¿Cuáles son estas? La primera línea de defensa van a ser siempre los AINES, ¿ok? Aquí dice que las medicaciones de no opioideos, en este caso los AINES, los analgésicos, el paracetamol, que es un analgésico, ibuprofeno, ketorolaco, naproxeno, diclofenaco, si todos estos AINES, piroxicam, dorixina, clorexinato de lisina, dice que es la primera línea de defensa cuando ocurre el dolor dental agudo, después o ante una extracción dental o un dolor de muelas, un dolor de diente temporal, que en este caso es la endodoncia. ¿Okay? Entonces dice que el tramadol no es más potente que el ketorolaco, no es más potente que el ibuprofeno, ¿sí? Es un opioide débil que nos va a servir para otro tipo de problemas, pero en la pulpa no va a tener mayor rol que el ibuprofeno, ¿ok? Entonces, es efectivo el tramadol a veces cuando se combina con el ketorolaco, ¿sí? Sublingual como el Supradol Duet, pero no es mágico, no quiere decirme que tengas siempre que utilizar un opioide. ¿Por qué? Sobre todo porque sabemos que en Estados Unidos suele aprovecharse o abusarse un poquito
de estos opioides que después lo utilizan como droga recreativa en lugar de utilizarlo para manejo del dolor. Pero ahora entonces, si ya utilicé AINES y al paciente le molesta, ¿sí? ¿Y qué puedo utilizar para manejar el dolor postoperatorio de mi paciente? ¿Sí? ¿O cómo puedo prevenir o aumentar el éxito de mi anestesia con algo más? Pues aquí está este artículo que es del año pasado, que es en 2 partes, que dice uso sistémico de los corticosteroideos en endodoncia, manejando el dolor postoperatorio. ¿Qué nos dice este artículo? Aquí dice que la incidencia de dolor postoperatorio en endodoncia va desde el 3 al 58%, con un promedio de aparición del 40% dentro de las primeras 24 horas después de que terminamos nuestra endodoncia, ¿ok? Dice que las posibles causas de este dolor puede ser el dolor después de obturar, la compresión que hicimos, ¿sí? O la instrumentación mecánica, la desinfección química, cuando se extruye algún material hacia el periodonto, como bacterias, etcétera. Entonces, todo eso puede como alterar el equilibrio que estaba ahí y provocar un dolor postoperatorio. Acuérdense que mientras mayor dolor previo, mayor dolor postoperatorio, pero incluso a veces cuando no había dolor previo, puede aparecer el dolor postoperatorio por estas causas, ¿okay? Que aquí va de cajón estos flare-ups o estas agudizaciones en endodoncia, que cuando de repente hicimos todo bien, el paciente trae un dolor intenso o trae mucho dolor porque se rompió ese equilibrio, esa tregua que estaba ahí entre bacterias y células de defensa del cuerpo, etc. También dice que otro factor que puede incidir en cuanto a la aparición del dolor postoperatorio, aquí viene subrayado en azul, es la sensibilización central, que ocurre cuando los receptores de dolor o los nociceptores han estado activos durante largos periodos de tiempo, ¿ok? Y hay muchas sustancias inflamatorias, radiquinina, prostaglandinas, todas estas sustancias que son ahí las directrices del dolor y de la inflamación. Entonces, me hicieron esta sensibilización central y por eso está tan molesta toda esa zona. Incluso después de la endodoncia, todavía hay molestia al morder, al tocarse, al palparse alrededor por esta cascada química que hubo anteriormente. Aquí nos dice que los corticosteroideos, son conocidos por su excelente potencial antiinflamatorio, ¿sí? Que son igual o más efectivos que los analgésicos o los AINES, ¿sí? Para el tratado de enfermedades pulpares o perapicales. Una ventaja también, ¿sí? Es que son muy rápidos o muy efectivos, ¿sí? Tienen una eficacia muy rápida, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que hay algunos ejemplos que más se utilizan en endodoncia, que vamos a ver en esta primera y segunda parte, es sobre todo la dexametasona, ¿sí? Y la prednisolona, ¿ok? Aquí menciona que la dexametasona es más efectiva que la prednisolona, ¿sí? Porque la prednisolona necesita mayores dosis para tener un efecto similar a la dexa, y la dexametasona existe en varias presentaciones. Vía intramuscular, que es la que más utilizamos en México, ¿sí? Vamos por este lado acá de Monterrey, que es 8 miligramos sobre 2 mililitros en ampolleta, o vemos que, vamos a ver ahorita que también existe en medicación oral, desde 0.5 miligramos hasta 4 o 6 miligramos, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuál es la que nos dice la literatura perdón, que utilizan más y cuáles son los cuidados que debemos de tener, porque si recuerdan la plática pasada, estamos analizando ahí, desmenuzando una receta y veíamos que la dexametasona, sí, los corticosteroides es como una bala de plata, así como si fuera tu última bala en el rifle, así de John Wick, o así de pistolero, es la última bala que te va a servir, solo la puedes utilizar una vez. No puedo abusar de la dexametasona, de estar indicándola 2, 3 aplicaciones en una misma semana o de días consecutivos. ¿Por qué? Porque me va a traer una serie de complicaciones que ahorita vamos a ver, ¿ok? Aquí dice, en este análisis, en la primera parte del manejo del dolor postoperatorio en el uso sistémico de corticosteroideos en endodoncia, dice que la administración de estos fármacos resultó en niveles menores de dolor y de intensidad comparado con el placebo o cuando se utilizaban otros medicamentos que no eran corticosteroideos, en este caso los AINES, dentro de las primeras 24 horas, que son sumamente críticas. Sabemos que si el paciente las primeras 24 horas le fue bien, ya vamos de gane. Como conclusión, dice que hay que considerar las limitaciones de esta revisión sistémica, ¿sí? Pero se puede concluir que una aplicación previa al tratamiento o inmediatamente después del tratamiento, ¿sí? Puede ayudar al paciente a que exista menor posibilidad
de que aparezca el dolor postoperatorio intenso, ¿ok? ¿Por qué? Es lo mismo que utilizamos de repente en cirugía. Le quitamos una tercera molar inferior, una cirugía que tuvimos que quitar hueso porque estaba muy impactada, inclinada. ¿Qué es lo que te dicen? Ponte inmediatamente la dexametasona. O en una extrusión de hipoclorito, sí, esa complicación que obviamente no queremos, pero que de repente se extruye ese hipoclorito a preapicar y el paciente se empieza a inflamar, empieza un dolor muy intenso. ¿Cuál es la indicación también? Dexametasona de forma rápida, ¿ok? Inmediata. Si lo hacemos después de que ya está el dolor o después de que esté la inflamación, pues ya no nos va a servir de nada. Tiene que ser lo más pronto posible, ¿ok? Y también, después de que se trabajó un diente con mucho dolor o que se batalló ahí para aislar, etcétera, tengo que hablar sobre las posibles consecuencias. Este es un caso de una paciente, sí, ahí en el consultorio, que fue porque traía una absceso apical agudo en este anterior. Trabajamos, estuvimos ahí drenando, aislé, puse terapia de láser y con todo y todo quedó así maltratada toda esta encía. Y la paciente me decía que días después traía dolor todavía. Yo pensaba que era algo intraconducto, pero resulta que era toda esta parte exterior que se había lastimado. Entonces, siempre que trabajamos o manipulamos zonas de este tipo, decirle al paciente que va a estar lastimado, que se va a ver oscuro, que se va a ver feo, que se va a ver moretón, que va a sentir rasposa ahí la encía, ¿sí? Y dar algún coadyuvante, algún Vexient Post, clorexidina, etcétera, para que vaya aliviando esa zona, se vaya regularizando y vuelva más pronto a su situación normal. Ahora, vamos a ver la segunda parte de este artículo, que ahora dice aumentando el éxito de la anestesia local. Síganme aquí. Dice, la inflamación crónica en la pulpitis irreversible lleva a un aumento de la sensibilidad de los receptores del dolor, resultando en una hiperalgesia persistente, en esa sensibilidad tan tremenda que al paciente le duele todo, que incluso después de anestesiarlos. Y obviamente este va a ser una barrera o algo a vencer cuando queremos hacer un tratamiento de endodoncia. ¿Ok? Menciona este artículo o esta revisión sistémica que no se ha evaluado el uso de la dexametasona para aumentar el éxito de los anestésicos locales cuando el paciente trae la pulpa inflamada, la pulpitis irreversible sintomática, ¿ok? Esta revisión de literatura nos encontró o nos demostró que cuando se utilizaban corticosteroideos, sobre todo la dexametasona, antes de la técnica referral inferior, daba a tener un índice mayor de éxito en cuanto a la anestesia, ¿ok? Cuando los pacientes, cuando se ponía esta dexametasona antes de colocar la técnica referral inferior y después se bloqueaba, decía que no reportaban dolor o dolor muy leve cuando se estaba haciendo el acceso y la instrumentación, ¿ok? Ahora vamos a ver. Se demostró que los corticosteroideos sí ayudan a aumentar el éxito de la anestesia, ¿sí? De la técnica anestésica o su eficacia, pero debe administrarse preferentemente 30 a 60 minutos antes de la técnica anestésica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dice que el pico de concentración en sangre alcanza aproximadamente a la hora después de que se administró. ¿Ok? Tarda 1 hora en alcanzar su concentración máxima, como les decía. ¿Ok? Y en esta revisión se encontró que la dexametasona era más utilizada que la prednisolona, ¿ok? Pero la que más se utilizaba era presentación oral, ¿sí? Aunque también se puede utilizar inyectable. Aquí en México, al menos lo que yo conozco y he visto, lo que más se utiliza es la técnica intraoral, porque en este artículo mencionaba que muchos lo combinaban también con el anestésico para infiltrarlo, ¿sí? Como técnica intraósea o de forma oral también. Mencionaba que era más efectiva la forma oral, porque no tenías que estar tú presente para que el paciente se la tomara. Pero sabemos que la técnica intramuscular puede ser muy buena también cuando el paciente llega con un dolor intenso, con una agudización o con una pulpitis irreversible sintomática bastante intensa, que sabemos que es lo clásico, ¿ok? Pero aquí, a pesar de que es muy efectiva, nos pide o nos invita a que tengan mucho cuidado en cuanto a su uso, que no abusemos de ella. Como les digo, es como la última bala ahí, sí, para salir de este problema del dolor, y que solamente se recomienda una dosis única. Aquí dice, la dosis de los corticosteroideos en estos artículos se encontró desde 0.5, 2 miligramos, 4 miligramos, 6 u 8 de la dexametasona y 20 miligramos de la prednisolona. Les digo, se encontró que los dos funcionan, pero es más potente la dexametasona, por eso ocupa menos concentración. Y esas son las presentaciones que regularmente encontramos en la farmacia, aquí en México o en Latinoamérica, ¿ok? Y esta, sinceramente, es la que más yo utilizo, la técnica
intramuscular o esta combinación que es 8 miligramos sobre 2 mililitros. Efectos secundarios, cuidados que debemos tener al utilizar corticosteroideos. Pues en pacientes diabéticos principalmente, no tener bien el historial médico porque se puede producir una hiperglucemia debido a los corticosteroideos, ¿ok? También puede llegar a alterar la cicatrización o la respuesta inmunológica, por eso no se recomienda utilizar de forma crónica o sostenida. En odontología les digo, los mejores éxitos se han encontrado en las dosis entre 4 a 8 miligramos, pero igual se recomienda una sola dosis. Yo nada más lo ocupo para que haya un aumento de éxito antes de anestesiar a mi paciente o sobre todo, yo no lo utilizo realmente antes de anestesiar a mi paciente. Yo lo utilizo como posoperatorio, manejo posoperatorio, sobre todo en esos casos de absceso apical agudo, donde sé que va a haber mucho dolor posoperatorio o quiero que exista la menor inflamación posible, yo la utilizo de esa forma. Pero, sinceramente, les digo, yo no la he utilizado antes de anestesiar a mi paciente. Vamos a ver este otro artículo, ¿sí? También del JOE, el Journal of Endodontics, que dice, ¿es el uso de la dexametasona efectivo en el control asociado a la pulpitis irreversible sintomática? Y aquí nos dice también, administrar 4 miligramos de dexametasona por la boca o de técnica reglamentaria ayuda a aumentar el éxito del alivio del dolor por las siguientes 24 horas. Entonces, es efectivo, sí, solamente tenemos que tener en consideración a qué caso me estoy enfrentando. ¿Y quién es el mejor para tomar esa decisión? Ustedes, el clínico que está viendo ese paciente, sus condiciones sistémicas, si tiene alguna condición o no, y el diente que vamos a trabajar, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de la analgesia previa, pero ahora sí con AINES, ¿sí? Y este pedacito lo saqué de esta revista que se llama Dental Abstracts, que es muy buena porque viene súper resumido, ¿sí? También a los que se unen al canal de difusión en Instagram, se los vamos a compartir el PDF por ahí. Y dice, premedicación para aumentar el éxito de la técnica regional inferior, ¿ok? Resultados, dice, los AINES como premedicación, ibuprofeno, ketorolaco, indometacina, diclofenaco, ¿sí? Piroxicam, naproxeno, entre otros, es más efectivo que el placebo para incrementar el éxito anestésico de la técnica regional inferior en pacientes con pulpitis irreversible sintomática, que son los que nos interesa, ¿ok? Dice que el gold standard o el principal era el ibuprofeno, ¿sí? En dosis arriba de 400 miligramos, ¿ok? Y dice que puede ser combinado con paracetamol o esa acetaminofén, perdónenme que me trago un poquito, que me le doy un trago al agua para aquí recargar pilas. Dice que la literatura, el que más se encuentra efectivo y más recomienda como primera opción es el ibuprofeno, de preferencia cápsulas de gel en dosis arriba de 400 miligramos y que se puede combinar y alternar con paracetamol. Acuérdense que paracetamol tiene que ser dosis arriba de 650 miligramos para que tenga un papel importante en el control del dolor. De 650 miligramos a 1 gramo es lo que se llega a utilizar. AINES, pues ya sabemos, todos estos los que acabo de mencionar. Y algo bien importante que también veíamos la clase pasada es que no se deben restar más de dos juntos. No puedes poner ketorolaco y ibuprofeno, ¿sí? O ibuprofeno y naproxeno. ¿Por qué? Porque lejos de sumar entre ellos, hacer una sinergia, los vas a poner a competir. Es como el juego de niños de las sillas, así de que estás dando la vuelta a las sillas y hay 7 sillas y hay 8, 9 personas jugando, igual acá. Los receptores son los mismos, se pones a más partículas a competir por las mismas. Lo único que vas a provocar es un reflujo al paciente marca diablo, ¿ok? En lugar de combinar ketorolaco con ibuprofeno, que no va a haber ningún beneficio, mejor combinarlo con un paracetamol para que potencialicen su acción, ¿ok? ¿Cómo lo hago yo? Ahorita se los voy a mostrar. Aquí también vemos otro artículo que dice, efecto de los AINES como premedicación para aumentar el éxito anestésico. Aquí dice que la premedicación oral con ibuprofeno en dosis arriba de 400 miligramos incrementaba el éxito anestésico en dientes con pulpitis irreversible sintomática, que digo que es el enemigo a vencer. ¿Cuánto tiempo? Pues aquí dice en este otro artículo que se debe de indicar de 30 a 60 minutos antes de la cita para que haga efecto. Si yo se lo doy en el sillón y lo empiezo a anestesiar, pues tiene que absorberse primero ese medicamento, viajar por el torrente sanguíneo, llegar al sitio de acción, empezar a bloquear esa inflamación. Entonces, tengo que esperar. Por eso, si ya tengo el diagnóstico, ¿sí? Le digo al paciente de que antes de venirse para acá, tómese una pastillita, una cápsula, 2 cápsulas y ya la veo acá para que lo podamos empezar a trabajar.
de una forma más efectiva, ¿ok? Eso me va a ayudar a trabajar de una forma más sencilla. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo toda la defensa y quiero meter un gol, ¿sí? Al dolor dental, ¿sí? Pero veo que está la defensa o el área chica llena de defensas donde están esas sustancias inflamatorias, pues lo que hace los AINES o esta analgesia previa, que como puede ser el corticosteroideo también, me voy a quitar gran parte de esa barrera para que yo me quede solo a portería y para meter gol, ¿ok? Aquí vemos otro artículo que nos confirma lo mismo. Efecto de la analgesia previa o preoperativa para aumentar el éxito anestésico con pulpitis con reversible sintomática, igual. Nos dice que cualquier AINE funciona bien, el mejor es ibuprofeno, la dosis que ya les platiqué, arriba de 400 miligramos y de 30 a 60 minutos antes. Y yo así me pongo de repente para controlar el dolor, como luego de Wall Street, con ibuprofeno, con ketorolaco, ¿sí? Digo, perdón, con ibuprofeno, con paracetamol, ¿sí? Y lo que yo utilizo es paracetamol 650 miligramos y yo utilizo de entrada 800 miligramos de ibuprofeno. Los indico cada 8 horas de forma alternada, ¿ok? O sea, le digo al paciente, tome esos 800 miligramos de ibuprofeno y a las 4 horas se va a tomar sus 650 miligramos de paracetamol o 1 gramo de paracetamol y a las 4 horas que toma el paracetamol se vuelve a tomar el ibuprofeno y así nos vamos, ¿ok? Entonces, es algo sumamente efectivo, ¿sí? Que no te cuesta nada y que podemos aplicar desde el día de mañana, ¿ok? Y ya para terminar, ¿sí? Quiero mandarle un saludo a mi amigo, el doctor José Hernández, el doctor Chino, ¿sí? Y a todos sus compañeros de acá de Monterrey, de la Universidad AME, ¿sí? Que el doctor Chino fue el que me proporcionó este material que siempre pongo en todas mis clases, ¿ok? El doctor Chino trabajaba, o más bien estaba haciendo el servicio en un área que se llama Caritas Monterrey aquí, que son brigadas, es atención a comunidades despobladas, etcétera. Entonces, reciben muchas donaciones de medicamentos, materiales, etcétera, para que puedan utilizar en esas brigadas en pacientes de escasos recursos. Entonces, de repente estaba recibiendo el medicamento y me manda un mensaje, dice, güey, ¿sabes qué? Llegó aquí un medicamento muy bueno para como que para el dolor y no sé qué, no sé si quieres verlo para que luego tú lo consigas. Dije, a ver, mándame foto y me manda este frasco. Que estaba medio rara la presentación, pero luego le leo acá y dice tratamiento celestial, contenido 60 tabletas. Dije, pues trae para unas buenas semanas, ¿no? Le dije, a ver, mándame foto del otro lado para ver qué más dice, para saber de qué trae o qué. Pero este tratamiento celestial se ve que es bueno. Y luego dice, modo de empleo, tomar una dosis diaria o más con abundante ingesta de fe, esperanza y caridad. Ahí dije, o esto es muy bueno o no sé qué está pasando. Dice, contraindicaciones, no temer la sobredosis sin peligro de automedicarse. No se aconseja su poco consumo. Entonces dije, aquí se me hace que va a haber un problema ahí con la COFEPRIS. Producto certificado por aquel que es amor, fabricado por Jesús de Nazaret. Dije, entonces es buena marca, no hay problema. Vamos a ver qué dice. Caducidad, no hay caducidad, creado en el reino de Dios. Digo, oye, bueno, pues ya abre el frasco a ver qué trae. Total, lo abren y era nada más que un rosario. No eran pastillas, no era nada, era un rosario lo que estaba aquí. Entonces, si nada de lo que vimos el día de hoy les funciona, de la que se previa, de combinar anestésico, de las técnicas complementarias, etcétera, saca este ahí del cajón y pones a rezarte ahí, depende del día, si son misterios gozosos, dolorosos, luminosos, el que toque el día de hoy con tu paciente para que le haga efecto la anestesia y puedas atenderlo libre de dolor, ¿ok? Acuérdense que la endodoncia no debe ser una experiencia dolorosa para el paciente ni estresante para el endodoncista, sino lo contrario, debemos de cambiar la perspectiva y que el paciente sonría porque no duele, como bien aquí lo dice nuestra carita feliz, ¿ok? Y pues ya por último, agradecerle a todos por acompañarnos todo este tiempo. Estoy a sus órdenes, estas son mis redes sociales, este es mi mail, ¿sí? El de Ignacio.endodoncia me pueden encontrar. Ya estamos casi en todas las redes sociales, estamos en Instagram, que es donde estamos más seguidos, y este es mi canal de difusión, el que les digo, que se pueden ir completamente gratuitos. Estamos en TikTok, estamos con la página también en Open Dentistry de Instagram, que es donde avisamos de nuestros cursos, compartimos información también, el canal de YouTube, que llevamos poquitos, pero ahí trabajo en esto, y por último en Twitch también ya estamos, vamos a estar haciendo transmisiones próximamente cada miércoles para platicar ahí de temas y se puedan conectar con nosotros, ¿ok? Pues muchas gracias a todos por acompañarme y
Soy los micrófonos de vuelta aquí a mi buen amigo Chago y estoy pendiente para sus dudas, sus preguntas.